Buenos días a los que nos acompañan desde la zona centro y norte del país. Buenas tardes a los que nos acompañan en la zona Caribe. A nombre de nuestro director, el señor David Solórzano, y del equipo de Crystal International Standards, les damos la cordial bienvenida a este cuarto webinar de nuestro proyecto Confianza Turística Verificable. El día de hoy, en compañía de Daniela, estaremos brindándoles la información relacionada a esta sesión. Mi nombre es Ailén Marín, formo parte del equipo de Crystal International Standards en el área de capacitación y el día de hoy también nos estarán acompañando en la sesión parte del equipo operativo, Marcela Hernández, Tania Giral, Fernanda, Lisi, que bueno, también estarán dando seguimiento a contestación de dudas, inquietudes que puedan llegar a tener a lo largo de la sesión y que nos puedan compartir a través del chat. Los invitamos también pues, a mantenerse activos durante la sesión a través del chat y que también puedan llegar a reaccionar manita arriba, manita abajo, dependiendo si tienen acuerdos o desacuerdos con algunos de los puntos o temas que se van a estar abordando durante esta sesión. Voy a apagar la cámara para que se eviten interrupciones y que esta sesión pueda ser más fluida. El micrófono quedará aperturado en todo momento para que ustedes puedan escuchar toda la información que tenemos por brindarles. Bueno, una vez más les doy la bienvenida a esta sesión que se titula Agua, Legionela, Piscinas y Spa, el riesgo invisible que sostiene la experiencia. Hoy vamos a hablar de uno de los bienes más consumidos, más utilizados en la hotelería y que muchas veces puede llegar a pasar desapercibido a los ojos del huésped, pero la realidad es que sostiene gran parte de la experiencia en nuestros hoteles. Estoy hablando del agua. En cada una de nuestras instalaciones que podemos llegar a tener en nuestro hotel, como por ejemplo las piscinas, los spas, los jacuzzis, lo que el huésped, o bueno, en general lo que los huéspedes buscan es sobre todo que se pueda llegar a tener cierto bienestar, que podamos llegar a tener confianza, por lo que siempre esperan que el agua del hotel sea segura. Es decir, que no se vayan a enfermar, que no vayan a adquirir alguna infección de oído, en los ojos, incluso en la piel. También pueden llegar a esperar que esa agua esté limpia, que esté desinfectada y sobre todo que pueda ser confiable. Durante esta sesión vamos a explorar cómo convertir la prevención en evidencia, cómo sostener la confianza con procesos que sean claros y cómo hacer que el agua, más allá de un servicio en las instalaciones de la propiedad, puedan convertirse en un símbolo de hospitalidad segura. Así que los invito a todos a que podamos aprovechar esta sesión para aprender, poder compartir y reforzar juntos la idea de que el agua segura pues es parte esencial de la hospitalidad que buscamos siempre mantener en cada uno de nuestros hoteles. Y bueno, una de las frases más importantes que debemos tener siempre presente es justamente la que estamos observando en en la diapositiva. El agua a la vista no siempre significa que está controlada. Nuestros huéspedes pueden ver una piscina dentro del hotel que esté cristalina, que esté transparente. Pueden observar jacuzzis que estén visualmente atractivos, que también estén limpios. Pueden estar observando áreas húmedas que están ordenadas, impecables, pero el agua puede verse bien y aún así requerir una revisión. Por ello, antes de aperturar o empezar un servicio con agua, debemos preguntarnos si realmente esas instalaciones se están inspeccionando antes de aperturar, si existen registros, por ejemplo, parámetros ya establecidos, si hay registro de parámetros fuera de rango y muy importante también el poder verificar quién está revisando o supervisando esa instalación. Cuando el hotel trabaja así, por ejemplo, revisando, dando seguimiento, verificando, deja de solamente depender de una percepción o de cómo se ven las instalaciones y empiezan a operar con controles que pueden ser de reales. Muchas veces damos por hecho que si algo se ve bien, entonces está bien, pero en estos temas del agua, esa lógica no siempre suele de funcionar. La apariencia no es evidencia, porque el agua puede verse
bien, puede verse limpia, cristalina y aún así tener riesgos que no se ven a simple vista ni por nuestros huéspedes y bueno, tampoco por nosotros. Y esos riesgos pueden llegar a crecer cuando faltan registros, por ejemplo, registros diarios, registros semanales, mensuales, según corresponda o como lo tengan establecido. El riesgo también puede crecer cuando no hay programas de mantenimiento establecidos, tanto mantenimiento preventivos o mantenimiento correctivo, y también puede crecer el riesgo cuando no hay supervisión, es decir, cuando no hay una persona responsable asignada para poder revisar esos mantenimientos o esa supervisión de una instalación en específico. Además, debemos entender que las instalaciones, como por ejemplo las piscinas, los jacuzzis, el spa, el agua caliente, no son áreas que permanezcan estáticas, quietas, son sistemas vivos dentro de cada uno de sus hoteles y cambian conforme va transcurriendo el paso del día. Pueden cambiar por el uso constante, pueden cambiar por temperatura ambiental, por la incidencia del sol, por la ocupación, por los propios hábitos que vamos ejecutando en el agua. Y bueno, por eso la importancia de que se puedan establecer controles, que estos controles estén muy claros o que estén correctamente definidos. Y otro punto importante es sobre la experiencia del huésped. Esto también recae sobre este contexto de la apariencia no es evidencia, porque, bueno, justamente la mayoría de las experiencias que llegan a tener nuestros huéspedes dependen de controles que casi nunca ven. Por ejemplo, ellos no entran a las salas de máquinas, no preguntan si tenemos metrocontadores instalados, si tenemos diferenciales, no están todo el tiempo supervisando si llegó algún alberquero a monitorear parámetros físico-químicos antes de que él pueda ingresar al agua. Es decir, no están, no ven la parte técnica, pero sí sienten el resultado. Lo perciben en la confianza, en cómo, en si se sienten seguros al momento de accesar al agua y sobre todo, pues en la calidad de ese servicio. Aquí tenemos cada propiedad debe poder garantizar pasar de un se ve bien en la parte de la apariencia a un está totalmente o está completamente verificado. Y para ello, para pasar de un punto a otro, necesitamos tres pasos muy sencillos. En este caso es poder lograr revisar cada punto crítico de forma constante. Aquí muy importante sin caer en lo rutinario, porque cuando caemos en la rutina se nos pueden estar pasando criterios que se deben contemplar a la hora de revisar esos controles. Registrar de manera clara lo que se hizo, cuándo se hizo y quién lo verificó. Y dar seguimiento de forma inmediata cuando algo no esté conforme, antes de que esa inconformidad pues, pueda llegar a impactar a nuestros de huéspedes. Y bueno, en esta sesión, pues nuestro objetivo principal, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, es lograr pasar de una operación visible a un control realmente verificable. Pero antes de explicar los objetivos, todos debemos estar conscientes de que en nuestros hoteles muchos departamentos llegan a convivir con el agua. Por ejemplo, mantenimiento en las salas de máquinas, en los cuartos de bomba, calidad en las diferentes de áreas, spa, pues llega a tener puntos terminales como grifos, regaderas, los jacuzzis. Ama de llaves, por ejemplo, tiene contacto con el agua en las habitaciones y los piscineros o alberqueros tienen contacto con el agua en las de piscinas. Cada una de estas áreas o departamentos ve únicamente una parte de la operación, pero el reto está en que todos trabajen con una misma lectura de los riesgos que se pueden llegar a detectar en el hotel y con una misma evidencia. Por ello, para poder lograr pasar de una operación visible a un control verificable, el primer objetivo es lograr que todos
en el hotel, traduzcamos el riesgo hídrico a un lenguaje operativo en la hospitalidad. Esto significa dejar de verlo como un tema lejano, un tema aislado o demasiado técnico y entenderlo como algo que puede impactar directamente en la experiencia o en la confianza de nuestro huésped y sobre todo y también muy importante en la reputación de nuestros de hoteles. El segundo objetivo es poder identificar puntos críticos antes de que aparezcan en forma de una queja o un incidente por parte de algún huésped. Por eso la clave es poder observar señales tempranas. Por ejemplo, verificar de forma temprana algún cambio o alguna inestabilidad en la temperatura, perdón, en olores anormales, en ciertos puntos del sistema o en el jacuzzi, verificar temas de turbidez o colores inadecuados en el agua, alguna falla en algún equipo, verificar de forma anticipada si el personal del establecimiento mantiene registros completos o de plano no los hemos estado llenando en tiempo y forma. Y bueno, el tercer objetivo es conectar las áreas con evidencia común. Aquí no se trata de que mantenimiento tenga una información, calidad otra, spa otra y operaciones otra. Se trata de que todos hablen con los mismos datos, con los mismos registros y la misma de prioridad. Por ello, bueno, el equipo tiene que trabajar también con dinámicas muy sencillas, como por ejemplo ver los puntos de riesgo en la operación diaria, poder registrar a modo de que quede evidencia clara de qué se revisó, cuándo se revisó y quién lo hizo. Y actuar, que sería corregir a tiempo, poder escalar cuando sea necesario, ya sea a mi supervisor, al gerente del departamento, o en casos ya un poco más extremos, a lo mejor ya tener que escalar a gerente del hotel. Y bueno, dar seguimiento hasta poder cerrar el punto. Algo muy importante es que el objetivo no es buscar llenar formatos por cumplir con una auditoría o una visita de inspección por parte de alguna autoridad gubernamental. Lo que se busca en realidad es que cada área pueda entender cómo su trabajo o las acciones que ejecutan protegen al huésped, llegan a evitar interrupciones y sobre todo fortalece la operación de cada uno de sus hoteles. Y bueno, cuando hablamos de riesgos invisibles en un hotel, muchas veces pensamos que el problema está únicamente donde se detecta la falla o el incidente, pero debemos comprender que el agua nunca se queda en un solo lugar. El agua se mueve por nuestras habitaciones, se mueve por tuberías en salas de máquinas, en áreas húmedas y llegan incluso a puntos terminales donde pues todos los días entran en contacto tanto con colaboradores como con nuestros huéspedes. Los hoteles tienen diferentes instalaciones, algunos hoteles tienen más, otros menos. Por ejemplo, todos los hoteles tenemos sistemas de agua caliente, tenemos, bueno, algunas propiedades tienen piscinas, jacuzzis, spas, torres de enfriamiento, otros equipos como pudieran ser fuentes o termotanques. Tenemos habitaciones donde también hay puntos terminales donde fluye el agua. Todos los hoteles tenemos registros de cada una de estas de instalaciones y bueno, en cada una de estas instalaciones también puede llegar, sobre todo cuando no hay una correcta supervisión, podemos llegar a tener la presencia o el crecimiento de biofilm. Y bueno, todas estas áreas dependen también directamente de un mantenimiento preventivo o correctivo a cada una de estas instalaciones. Cada uno de estos puntos o instalaciones pueden parecer independientes, pero la realidad es que todos forman parte de una misma red operativa. Aquí el equipo debe poder trabajar con un mapa rápido de revisión operativa. Esto significa que ante cualquier falla de alguna señal de desvío, el personal no solamente pueda preguntarse dónde apareció la falla o dónde apareció el riesgo, sino que también pueda contemplar otros puntos o áreas donde llega a conectar esa falla o ese de riesgo. Por ejemplo, si aparece una queja por falta de agua caliente en una habitación, no solamente debemos revisar las instalaciones de la habitación que conectan con el agua, debemos hacer un análisis un poco más profundo desde dónde se genera
genera ese servicio, si es en la cisterna, si es en el termotanque, si es en la sala de máquinas, porque a lo mejor en ese punto, en la cisterna, en el termotanque, pudo haber alguna falla, algún averío de algún equipo, a lo mejor hubo una fuga en una instalación o incluso alguna de falla eléctrica. O bueno, más incidentes que nos pueden llevar a conocer la verdadera causa raíz de esa falla o de ese incidente. El tema de poder dar seguimiento desde raíz no es solamente para poder atender una queja en esa instancia o en esa situación, sino para evitar que estas fallas o incidentes puedan volver a ocurrir, pero en otras de habitaciones. Ayúdenme a compartir en el chat qué piensan ustedes. ¿Creen que un hotel preparado es el que nunca enfrenta riesgos o es aquel que sabe detectarlos de forma temprana, que responde con orden y demuestra que pues mantiene controles establecidos en todo momento? Porque bueno, lo ideal es que cada vez que ustedes vean una señal en el agua o en un área húmeda, no la minimicen. Usen este mapa mental que ven en la diapositiva, conecten el incidente con el sistema, revisen la evidencia, actúan antes de que el huésped lo pueda llegar a percibir o antes de que pueda convertirse en algo mayor como una queja o incluso una demanda. Recuerden que cuando un punto falla, cualquiera de estas instalaciones, la señal puede aparecer en otro lugar que ahora sí puede llegar a ser visible o puede llegar a, pues sí, a identificarlo lo que es el huésped. Y bueno, cuando hablamos de Legionela, el enfoque no debe ser alarmar ni generar preocupación innecesaria. El enfoque correcto es transmitir confianza, demostrar que nuestros hoteles cuentan o mantienen programas de control. De acuerdo con lo que indica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los programas de gestión de agua ayudan a reducir el riesgo de crecimiento y propagación de la bacteria Legionela en sistemas y dispositivos de edificios y de hoteles. Esto quiere decir que el riesgo disminuye cuando el hotel sabe cómo opera su agua, sabe quién lo supervisa, quién o qué rutinas o procesos se ejecutan y cómo se demuestra el control. La prevención entonces depende de 4 pilares importantes: el diseño, la operación, mantenimiento y verificación. Es decir, en nuestros hoteles no basta con tener instalaciones que estén funcionando todo el tiempo. También necesitamos que cada área opere con criterio, que mantenimiento atienda puntos de críticos y que exista revisión para poder confirmar si esos procesos se están ejecutando de forma correcta en todo momento. Además, cada hotel requiere un programa ajustado a su propia complejidad y su uso. No es lo mismo un hotel de ciudad a un hotel de playa, ni una operación con pocas áreas húmedas a un hotel que pueda llegar a tener spas, jacuzzis, piscinas, habitaciones, cuartos de vapor, sauna. Cada propiedad necesita una gestión aterrizada a su realidad. Y bueno, otro punto clave en la prevención de Legionela son los registros. Los registros convierten una rutina técnica en evidencia defendible. Aquí es muy importante que recordemos que lo que no se registra difícilmente vamos a poder demostrarlo. Cuando hablamos de riesgos hídricos en un hotel, es importante entender que no está únicamente el riesgo en una piscina, en puntos terminales dentro de una habitación. El riesgo no solamente está en una caldera, en una sala de máquina. El riesgo aparece cuando se combinan varios factores de nuestras operaciones. Por ejemplo, el uso constante o el uso diario, desviaciones o desajustes de temperatura, el flujo de agua, la falta o deficiencia de limpieza. En habitaciones, por ejemplo, el riesgo puede aparecer en nuestras regaderas, en los grifos, en el agua en sí, en el agua caliente. Son puntos de contacto directo con el huésped y aunque parezca parte de una rutina diaria, sí es necesario que se esté revisando de forma constante. En áreas húmedas, como por ejemplo nuestros jacuzzis, los cuartos de vapor, el sauna, el spa, el nivel de atención debe ser aún mayor porque son espacios donde la temperatura puede favorecer el crecimiento de ciertos microorganismos.
En recreación encontramos instalaciones como piscinas o albercas, chapoteaderos o piscinas infantiles, fuentes, que normalmente pues este tipo de instalaciones siempre está a la vista del huésped. Y bueno, no basta con que se vean bonitos o que se vean limpios. Estos también deben operar con controles definidos y registros que estén claros. Y en la parte técnica están las calderas, los termotanques, las torres de enfriamiento, sistemas de recirculación, que aunque el huésped no los ve, estos puntos llegan a sostener gran parte de la experiencia. Si algo falla en alguna de estas instalaciones técnicas, puede hacer que se haga visible frente al huésped en áreas donde sí puede circundar pues, a estos visitantes o estos huéspedes. Y bueno, aquí en la parte baja pues pueden ver una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si realmente el hotel sabe qué controlar de los riesgos hídricos? Si sabe quién debe controlar esos puntos de riesgo, si sabe con qué frecuencia debe controlarla o incluso si tienen claro de qué forma pueden evidenciar o resguardar esos de controles. Son preguntas que son muy importantes hacernos esas preguntas porque si realmente estamos llevándolas a cabo, pues no habría ningún problema, pero si somos conscientes de que nos falta poder contemplar alguno de estos puntos, podemos todavía trabajar mejorando esos controles dentro de nuestra operación. Ahora enfoquémonos en el agua caliente. Cuando el huésped hace uso de este servicio en las habitaciones, prácticamente espera confort, espera una continuidad en el uso de ese servicio y sobre todo pues espera seguridad. Por ello, la temperatura, la recirculación y los puntos terminales deben administrarse con orden y con disciplina. Esto significa que no basta con que el agua salga caliente. El hotel debe asegurarse de que el sistema esté funcionando de manera estable, especialmente en habitaciones, en áreas de bajo uso y puntos donde el agua puede permanecer sin movimiento durante ciertos periodos de tiempo. Por ello, para poder sostener ese servicio en habitaciones o en distintos puntos de la operación, el primer punto será verificar temperaturas y puntos bajos de uso. Esto es clave porque no todas las habitaciones tienen la misma ocupación, no todos los pisos se usan de la misma forma y no todos los puntos de agua se activan todos los días. En baja ocupación o en habitaciones fuera de servicio, por ejemplo, aquellas que pueden entrar en remodelación, el riesgo puede crecer si nadie está revisando o supervisando esos puntos que no están contemplados dentro de la operación. Revisar los termotanques es poder confirmar que el sistema está en condiciones para poder sostener la demanda del hotel y revisar los retornos ayuda a asegurarnos de que el agua circula correctamente en todos los puntos o instalaciones de nuestra propiedad. En cuanto a las purgas, nos permiten también verificar que se mantenga atención en puntos que podrían llegar a olvidarse, especialmente sobre todo en baja ocupación o en habitaciones que puedan estar de fuera de servicio. Y el mantenimiento preventivo nos va a ayudar a evitar que una pequeña falla o una pequeña desviación termina afectando uno o varios puntos de la operación, como por ejemplo habitaciones, lavandería, spa, cocinas, bares o incluso cualquier área de servicio de la propiedad. El tercer punto es coordinar con ama de llaves. Justamente este departamento es quien llega a conocer qué habitaciones están ocupadas, cuáles están bloqueadas, cuáles llevan tiempo sin usarse y cuáles deben prepararse para poder entregarlas, es decir, para poder venderlas o para poder entregarlas a nuevos de huéspedes. Y el cuarto punto es conservar bitácoras, el poder asegurar, documentar acciones correctivas y documentar también responsables, porque nuevamente una revisión sin registro se vuelve difícil de poder comprobar. En cambio, cuando existe evidencia, el hotel puede demostrar que el control sí se está desplegando o sí se está ejecutando. Y bueno, en las piscinas, una piscina no se controla solo al abrir o empezar la operación.
un resultado correcto por la mañana sí es importante, pero no garantiza que la piscina se mantenga bajo control durante todo el día. Recuerden que la piscina cambia con el uso, puede cambiar cuando aumenta la carga de bañistas, cuando tenemos eventos, cuando el clima cambia o cuando empieza a llover. Prácticamente frente a estas condiciones, la seguridad en las piscinas se mide también en continuidad, no en una sola revisión aislada durante todo el día. Estos cambios que mencioné hace un rato nos permiten también recordar que es muy importante que estemos monitoreando diferentes elementos dentro de, bueno, en el agua de la piscina, como por ejemplo el biocida o los parámetros del desinfectante, rangos aceptables de pH, la claridad del agua, la recirculación, perdón, y también la carga de bañistas. También es importante poder ajustar frecuencias, sobre todo cuando hay una alta ocupación. Por ejemplo, un fin de semana en donde hay eventos en la piscina. Puede ser también una temporada vacacional o condiciones climáticas exigentes. En esos momentos, la piscina necesita más atención. No podemos operar con la misma rutina que de un día tranquilo cuando sabemos que el flujo de bañistas o de huéspedes es mucho mayor. Otro punto clave es poder registrar desviaciones y decisiones. Recuerden que no siempre o no solo deberemos registrar valores correctos. Si hubo, por ejemplo, una lectura fuera de rango, una corrección, una limpieza adicional, eso también debe quedar documentado. La evidencia no solo muestra que todo esté bajo control, sino también la evidencia debe demostrar que el equipo sabe cómo responder cuando hay cambios repentinos en la operación. Por ello, el equipo debe implementar una rutina de control por diferentes momentos del día. Por ejemplo, en la apertura deberemos desplegar, tener muy claro cuáles serían los controles para poder asegurar una apertura segura en la piscina. En la operación activa es cuando ya se está utilizando el servicio, ya se está utilizando las piscinas. Aquí también tenemos que tener una rutina de revisión de esos controles y también al cierre debemos verificar si esos controles llegaron a mantenerse durante el día o si hay que hacer ciertos ajustes en la operación. Ahora voy a darle la palabra a mi compañera Daniela para que pueda continuar mencionándoles otras instalaciones que debemos cuidar. Muchísimas gracias, Aileen. Buenos días a todos. Y bueno, justamente como mencionaba mi compañera, otra instalación de riesgo son los jacuzzis y las áreas del spa. Me gustaría iniciar con una pregunta. Por favor, me ayudan con manita arriba si alguna vez han escuchado a un huésped o a un cliente decir o mencionar que limpia se ve el agua, ¿no? Porque la percepción siempre es normal y constantemente el huésped va a evaluar lo que ve, ¿no? Generalmente escuchamos comentarios como qué rica está el agua, qué limpio se ve o qué agradable está la temperatura. Pero pues prácticamente nunca van a pensar en filtros, desinfección, registros o el mantenimiento, ¿no? Y es justamente ahí donde está nuestro trabajo, ya que nuestra responsabilidad va mucho más de cómo se ve, sino que detrás de un jacuzzi existe un sistema completamente lleno de controles que el huésped nunca va a observar, pero que son realmente los que van a proteger la seguridad y la experiencia de la persona, ¿no? Los jacuzzi son áreas que el huésped o el cliente busca para alcanzar un bienestar. Ellos prefieren manejar una temperatura agradable, un área, un cuerpo con burbujeo constante y un ambiente seguro, que eso pues obviamente va a requerir controles mucho más estrictos, ya que el volumen del agua en un jacuzzi es menor y el contacto pues es más directo e incluso pues requiere un uso intensivo con controles más estrictos. Por eso pues debemos de definir ciclos de vaciado, limpieza profunda y reposición según uso, porque esto no se trata solamente de fijar rutinas, sino de ajustar según la ocupación y también del uso real que tiene mi cuerpo de agua. La seguridad también va a depender de controlar la desinfección, filtros, superficies, boquillas y zonas de difícil acceso,
ya que cada uno de estos detalles va a contar, porque lo que no se puede ver puede convertirse en un riesgo si no se atiende con una disciplina adecuada. Además, la evidencia es clave. Documentar el cierre, limpieza, reapertura y liberación operativa. Estos registros van a convertir la rutina en confianza y van a demostrar que el hotel no solamente improvisa, sino que gestiona con criterio. Todo esto requiere una coordinación entre spa y mantenimiento, ya que la seguridad no solamente va a depender de una de estas dos áreas o departamentos, sino que debemos de mantener un sistema integrado. Pensemos en un fin de semana largo donde el jacuzzi estuvo prácticamente lleno todo el día. Aunque tal vez mi programa de limpieza profunda me indique que tengo que hacer la limpieza hasta el día de mañana, ¿valdrá la pena esperar? Probablemente no. Mi ocupación cambió, la operación se modificó, entonces el control también debe de adaptarse. Al final, un spa seguro no solamente va a ser confort, es salud, reputación y sobre todo la confianza. Lo que el huésped va a percibir como tal vez un momento de relajación, de bienestar, el hotel lo va a sostener con disciplina y pues la evidencia de que se llevan a cabo todos estos controles o registros. Esa va a ser la diferencia entre un servicio correcto y una operación de excelencia. Entonces, hasta aquí hemos hablado sobre algunas áreas o instalaciones que se consideran de mayor riesgo y que es parte esencial de la experiencia de los huéspedes, ¿no? Hablaba Ilem del agua caliente, de las habitaciones, los jacuzzis, las piscinas, áreas del spa. Y bueno, esto sí da un bienestar inmediato a la persona, pero atrás de toda esa apariencia existen también riesgos invisibles que debemos atender. En este caso, el biofilm no se ve en algunos casos únicamente en la superficie, pero puede formarse cuando se combinan cuatro factores importantes: estancamiento, temperatura favorable, nutrientes, sedimentos y un mantenimiento tardío. Es decir, cuando el agua no circula adecuadamente, cuando las condiciones son ideales para los microorganismos o cuando hay depósitos acumulados y que las rutinas de limpieza y desinfección se retrasan, es cuando el biofilm empieza a cobrar una importancia especial, porque ya se convierte en un refugio diferente para microorganismos. Uno de ellos, de los más conocidos en la industria hotelera, es la Legionella pneumófila, la cual es una bacteria que va a encontrar estas biopelículas o este ambiente de biofilm, un lugar donde puede protegerse y puede multiplicarse si no existe un programa de mantenimiento, de limpieza y desinfección eficiente. Por eso es importante que la gestión hídrica se debe de considerar no solamente con lo que podemos ver o percibir, sino también con lo que ocurre en depósitos, tuberías, filtros y puntos de bajo flujo. La limpieza visual sí puede darnos tranquilidad, pero eso no va a sustituir que el control del sistema, la trazabilidad de rutinas ni la verificación técnica. Entonces, imaginemos que tenemos una habitación que estuvo fuera de servicio 10 días por tal vez temas de mantenimiento. Antes de volver a venderla, solamente va a bastar con abrir la llave unos segundos o como establecimiento tienen un procedimiento para volver a poner ese punto en operación. Entonces, el huésped nunca piensa en estos detalles. Él solamente va a percibir el confort y la seguridad, pero para el establecimiento, la disciplina en demostrar que cada una de estas acciones se cumple, se documenta y que los riesgos invisibles pues están bajo control. Al final, la experiencia hotelera no solamente va a medir cómo se ve, sino en la capacidad de anticiparse a lo que no podemos ver. Convertir el biofilm en un riesgo gestionado es proteger la salud, la reputación y sobre todo la confianza que queremos tener del huésped. Y bueno, me gustaría que en el chat colocaran con una sola palabra para qué creen que sirven los registros, ¿ok? En muchas ocasiones nos comentan tal vez que los registros sirven para auditoría, control, un seguimiento, la evidencia, pero nos gusta mucho utilizar una palabra que nos puede dar como un mayor contexto, que en este caso sería protección.
¿no? Porque cuando llega a ocurrir algún incidente, el registro va a proteger a la operación. Entonces, nuestros registros no son solamente un trámite, un requerimiento que nos pide nuestro jefe o nuestro supervisor, tampoco se trata de llenar formatos, sino esto nos sirve para demostrar que cada dato activó una decisión. Esa es la diferencia entre una rutina y un control real en su operación. Primero, es importante saber qué vamos a medir, ¿no? Parámetros básicos como el pH, desinfectante, temperatura, el flujo, la claridad, son números que son base y nos dicen que el agua está en condiciones seguras para el huésped. Después debemos de entender cuándo lo vamos a ajustar. No basta solamente con medir condiciones normales, sino que hay que saber reaccionar tal vez cuando la ocupación está alta. Tenemos tal vez temas climatológicos como lluvia, cuando hay un evento especial, quejas, una carga térmica. Estos son momentos en los que ponen a prueba la disponibilidad del establecimiento del hotel. Finalmente, es muy importante saber qué vamos a evidenciar. No solamente basta con la lectura, sino también saber qué fue la acción que se tomó, quién la realizó, a qué hora se realizó y cómo se liberó la operación. Esta trazabilidad nos va a ayudar a que nuestro riesgo se convierta en confianza y que demuestre que el hotel sabe cómo va a responder. Supongamos que tal vez a las 10 de la mañana tomemos un parámetro físico-químico en la piscina y que tengamos tal vez un valor fuera de rango. La pregunta no solamente es si se anotó en la bitácora, la pregunta aquí será, ¿qué es lo que se hizo después? Entonces, el valor no está en tener solamente hojas llenas de números correctos dentro de rango, sino demostrar que detrás de cada dato hubo una decisión responsable, un seguimiento, y lo que tal vez para el huésped es tranquilidad y disfrute, pues para nosotros va a ser esa evidencia y esa prevención de que se están siguiendo cada uno de los procesos. Por eso los registros no solamente existen para cumplir con un requisito, son parte de la evidencia que demuestra que el hotel sí controla los factores que favorecen riesgos, tal vez como legionela u otros microorganismos de riesgos asociados al agua. Entonces, al final, la excelencia hotelera está en formar la información en control verificable, porque cuidar el agua no solo es mantenerla clara y bonita, es demostrar que cada registro sí sostiene la reputación y la confianza del hotel. Ahora me ayudan también con pulgar arriba si en su hotel trabajan con algún proveedor externo para mantenimiento. Tal vez tenemos un proveedor que nos apoya con hacer ciertas tareas, ciertas mediciones, ciertos mantenimientos preventivos. Levanten la mano quien en su establecimiento sí utiliza o trabaja con un proveedor externo. Aquí, ¿quién creen que sigue siendo responsable ante el huésped o frente al huésped? En este caso, aunque trabajemos con un equipo, un proveedor externo, pues la responsabilidad siempre va a ser del hotel. Y bueno, el mantenimiento es una pieza clave para la seguridad y confianza del huésped. Aunque en muchas tareas puedan subcontratarse, hay un principio que no va a cambiar. La responsabilidad siempre va a permanecer en el hotel. Primer paso es definir el alcance. ¿Qué es lo que hace el proveedor? ¿Y qué es lo que valida el hotel? Esa claridad va a definir y va a evitar confusiones y nos va a asegurar que cada acción tenga una persona responsable e identificada. Después, es fundamental solicitar evidencias, certificados, hojas técnicas, bitácoras, hojas de servicio, los cuales no son solamente papeles de trámite, sino que serán la prueba de que el trabajo se realizó y que el sistema está bajo control. Imaginemos tal vez que el proveedor hizo un mantenimiento preventivo en una torre de enfriamiento un viernes y que el lunes ocurre alguna situación. ¿Quién tiene la evidencia del trabajo realizado? ¿El proveedor o el hotel? Es por eso que también el hotel debe de auditar el cumplimiento de las frecuencias, de las desviaciones y cierres de acciones. No basta únicamente con confiar de que el proveedor
sí lo hizo. La verificación va a ser lo que convierte la rutina en una evidencia defendible. Y algo muy, muy importante es evitar dependencias. El criterio operativo debe vivir también dentro del hotel, porque tercerizar la tarea no significa tercerizar la responsabilidad. El huésped confía en el hotel, no en el proveedor. Es muy común que tal vez el mantenimiento de torres, sistemas hidráulicos sea realizado por un proveedor externo. Sin embargo, si algún día existiera una investigación relacionada tal vez con Legionela, la autoridad del huésped no va a preguntar quién fue la persona que hizo el mantenimiento, va a preguntar cuáles eran los controles que tenía implementado el hotel. Por eso, en la excelencia hotelera está en demostrar que, sin importar quién vaya a ser el que ejecute la tarea, el control siempre se tiene que mantener desde casa. Esa es la diferencia entre un servicio correcto y una operación de confianza. Y bueno, también hablamos que en la operación de un hotel los sistemas de agua, de áreas húmedas, funcionan como engranajes vivos. Cuando un indicador tal vez sale de rango, la diferencia entre un hallazgo crítico y una operación confiable está en saber cómo vamos a reaccionar. La ruta es clarísima. Primero, debemos de detectar e identificar el problema en el momento en el que aparece, sin esperar tal vez a que se convierta a una queja o un incidente mayor. Después, tenemos que contener. Tenemos que evitar que el riesgo se expanda o afecte otras áreas, protegiendo siempre al huésped y a la operación. El siguiente paso va a ser corregir. No basta con reconocer únicamente el problema, hay que tomar una acción que lo resuelva. Y una vez que lo resolvamos, tenemos que verificar, confirmar que la medida que se implementó funcionó y que el sistema volvió a estar bajo el control. Y finalmente es importante documentar, porque la evidencia no es lo que convierte la reacción en confianza y demuestra que el hotel sí actuó con criterio. Entonces, imaginemos que un huésped nos informa que el agua del jacuzzi tiene un olor diferente. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos el siguiente turno? ¿Seguimos operando? ¿O verificamos inmediatamente, no? Incluso, tal vez un cierre temporal puede ser una medida responsable, ya que va a evitar la exposición, nos va a demostrar una disciplina y queda también registrado. Esto no se debe de considerar como un fracaso. Es una señal de que el hotel prioriza la seguridad y la reputación por encima de la improvisación. Entonces, la excelencia hotelera tampoco se mide en evitar problemas a toda costa, sino demostrar que cuando llega a aparecer en la propiedad, el hotel sabe cómo reaccionar ante o teniendo un control verificable. Y bueno, como hemos visto, la seguridad del agua no depende únicamente de una improvisación. Por eso, contar con un checklist básico es una herramienta práctica que permite revisar de inmediato las áreas críticas y asegurar que todo está bajo control. Muchas veces creemos que conocemos perfectamente nuestras instalaciones, pero cuando llega alguien y nos pregunta realmente el número de jacuzzis, fuentes decorativas, cuerpos de agua, es ahí cuando nos damos cuenta que realmente no conocemos todo nuestro sistema de agua, ¿no? Entonces, me gustaría que levantaran la manita, bueno, pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Cuántos de ustedes conocen exactamente cuántos cuerpos de agua tiene su propiedad? Entonces, es por eso que debemos de tener como primer paso un inventario de sistemas y de dispositivos húmedos, saber desde cuántas piscinas tenemos, cuántos jacuzzis, si contamos con spa, torres de enfriamiento, qué es lo que realmente existe en la propiedad y así podemos definir pues las responsabilidades. Después tenemos que establecer una frecuencia de mediciones y parámetros definidos. No basta únicamente con medir de vez en cuando, ¿no? La disciplina también está en hacerlo con regularidad y siguiendo criterios muy claros. También es clave designar responsables por turno, área o proveedor. La confianza se va a ir construyendo cuando cada persona sabe qué le toca y cuándo tiene que hacerlo.
Los registros tienen que estar completos con acciones correctivas, ya que esto va a ser la evidencia de que convierte una rutina en prevención, como lo hemos hablado anteriormente. No se trata solamente de números, sino de demostrar que sí se hizo algo cuando alguna situación salió de rango. El checklist también debe de incluir criterios de cierre, limpieza y reapertura, porque cada espacio no se detiene y se libera nuevamente al huésped cuando necesita trazabilidad. Y finalmente, la evidencia del mantenimiento, calibración y verificación nos va a asegurar que los equipos funcionan como deben y que el control es defendible. El uso sugerido es aplicar este checklist por área, generar un semáforo y priorizar fechas críticas antes de la temporada alta. Así el hotel, este listado lo va a convertir en una herramienta de gestión que va a proteger completamente la experiencia del huésped y sobre todo va a fortalecer la reputación del establecimiento. Y bueno, también en la operación de un hotel, la seguridad del agua no puede gestionarse únicamente, bueno, a ciegas, ¿no? El primer paso es, para tener un control confiable, tener una fotografía operativa del sistema. Y eso se va a lograr capturando datos básicos que nos dicen dónde estamos y qué necesitamos ajustar. Tal vez muchas veces pensamos, o cuando hablamos de Legionela, pensamos únicamente que las torres de enfriamiento es el sistema más riesgoso, pero la realidad es que un diagnóstico hídrico nos va a ayudar a analizar el sistema por completo. Tal vez desde el agua caliente, jacuzzis, spas, tuberías u otros puntos donde se puede existir las condiciones que favorezcan este tipo de microorganismos. Entonces, la primera pregunta es sencilla. ¿Cuántas albercas, jacuzzis, áreas del spa operan en la propiedad? Porque cada espacio va a ir sumando un puntito de control y un nivel de responsabilidad. Después debemos de saber si existen torres, fuentes, vapor, sauna o equipos especiales. Estos sistemas técnicos muchas veces pueden parecer o ser como invisibles para el huésped, pero son lugares críticos de una operación segura. El tercer aspecto va a ser saber cómo se controla el agua caliente en habitaciones y áreas comunes, ya que no basta con que el huésped reciba el confort. El hotel debe de demostrar que detrás de cada regadera y de cada grifo, pues hay una evidencia. Y también definir si el mantenimiento es interno, tercerizado o mixto, porque pues la responsabilidad siempre recae en el hotel y la claridad con quién hace que evita alguna brecha y bueno, esto asegura la continuidad, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un jefe nuevo de mantenimiento, ¿qué información recibe? Si le dan un plano, una carpeta, tal vez dependa de que alguna persona le explique cómo se trabaja en el hotel o todas las áreas y bueno, si depende de las memorias de la persona, sí tenemos un área de oportunidad. Y finalmente, debemos de preguntarnos qué registros existen y quién los valida. Los números por sí solos no bastan. Lo que da confianza es la trazabilidad, la acción correctiva y la verificación. Y esto, pues, nos lleva a que si el hotel puede decidir si necesita algún programa, primero, pues es importante que la información se convierta en decisiones y las decisiones en evidencia defendible, ¿no? Esto nos abre la ruta cristal de brecha a un control verificable, ¿no? A veces con una sola acción los riesgos hídricos no se van a eliminar. Se gestionan con un sistema que conecta diferentes áreas y convierte las brechas en controles verificables. Esa es la esencia de nuestra ruta cristal. Entonces, una es el módulo de AquaCheck, el cual asegura la gestión segura del agua y controles críticos. Es la base que va a garantizar que cada punto del sistema esté bajo disciplina y operación. El siguiente, bueno, el módulo de Pool Check, este que está enfocado a piscinas. Aquí se revisa temas de recirculación, los equipos, los químicos, los registros, porque la seguridad de la alberca pues únicamente no va a depender de que el agua se vea clara, sino que cada parámetro esté controlado durante toda la operación. Otro tercer componente o módulo, Spa Check, que atiende áreas del spa, jacuzzis, vapor o áreas seguras. Estos espacios son de alta sensibilidad por el contacto directo y el uso intensivo pues de esas áreas. Y finalmente, pues contar con un diagnóstico hídrico. Es una revisión rápida que va a permitir priorizar acciones y es la fotografía inicial que va a ayudar al hotel o el establecimiento a decidir dónde tiene que actuar primero
y cómo cerrar las brechas críticas. Entonces, la ruta cristal convierte lo invisible en verificable. Y cuando cada área se conecta bajo un mismo criterio, la operación se transforma en confianza y la confianza, pues, en una adecuada reputación. Por último, bueno, el agua es parte esencial de la experiencia del huésped. La disfruta, como mencionaba Ailem, en la piscina, en las habitaciones, hablábamos de los jacuzzis o áreas del spa, y se espera que siempre sea segura y sea confiable. Pero esa tranquilidad no depende únicamente de la apariencia o de lo que vemos, sino de los controles técnicos que el hotel debe de gestionar, documentar y verificar. Entonces, la seguridad del agua es un compromiso invisible que sostiene la reputación del hotel. Ailem nos hablaba de instituciones como la CDC o normativas, las cuales nos van recordando que la gestión del riesgo hídrico es parte de la operación responsable de cualquier edificio. No es un tema opcional, es un estándar que protege la salud y la confianza de cada huésped. Imaginemos que el huésped llega, abre la regadera, solo espera que salga agua limpia en la temperatura que requiere. Esa persona no va a pensar en registros, no piensa en biofilm, en el mantenimiento, no piensa en las torres. Tiene una tranquilidad y esa tranquilidad existe por todo el trabajo que hicieron las personas que se encuentran detrás, ¿no? Y que su trabajo es correctamente aplicado. Entonces, tal vez al final para el huésped sí, es bienestar y confort, para nosotros es disciplina y evidencia. Entonces, recordar que el agua segura no solo sostiene la operación, sostiene la confianza y la reputación del hotel. Y bueno, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En estas redes sociales subiremos información. Recuerden que vamos en el cuarto webinar de 12. Esperamos que nos estén acompañando durante toda esta ronda de webinars. Entonces, en cualquiera de estas redes sociales van a ir apareciendo las sesiones, las próximas sesiones que contaremos. Y también siempre invitarlos, perdón, a que nos ayuden con el escaneo de este código QR para responder una evaluación. Recuerden que la opinión, su participación es bastante importante para que esta ronda de webinars pues también fluya, se adapte también a las necesidades de la operación que manejan día con día. Y bueno, vamos a revisar el chat. Si tienen alguna pregunta rápida o algún comentario, estaremos abordando pues esos temas. De verdad les agradezco mucho el tiempo que designaron para estas sesiones. Muchas gracias. No hay preguntas. Era de cuando participaban en Navidad, Fiesta Americana de Puerto Vallarta. O Margarita Velasco, que tiene la mano mental. Si lo pueden escribir en el chat, diles. Hola, vemos varias manitas levantadas. No sé si fueron por la dinámica que tal vez se quedó levantada o si tenemos alguna pregunta, alguna duda, un comentario. Dos o tres, gracias Dani. Tenemos en el chat dos o tres preguntas. Vamos a tratar de abordarlas lo más rápido que podamos porque nos quedan 2 minutos. Una está enfocada en cómo liberamos una habitación posterior a estar cerrada. Bueno, recuerden que después de tener una instalación donde se fomentó por operación o por necesidad, pues sí, lo que hayamos establecido, que se quedó fuera de servicio, fomenta el factor estancamiento. Entonces, si tuvimos una habitación en esas condiciones, al menos se tiene que favorecer el drenado del agua, las famosas purgas, la revisión de las instalaciones, programar, por ejemplo, en caso de ser necesario,
una limpieza de las instalaciones de riesgo, repito, por ejemplo, un fan and call, 15 días, dadas las condiciones climáticas de nuestros destinos, no, pues no le den o más bien no le dejen de dar importancia, valga el pleonasmo, de atender estas instalaciones que por ese tiempo pues no fueron utilizadas. La acción en corto pues es la purga. La siguiente pregunta está un poco más abajo. Muchas gracias, que nos agradece. Y me parece que está repetida, ¿cierto? Sí. Ok. Margarita, no sé si quiere escribir. Ajá, Margarita tiene manita arriba. Y Jorge Borja. Y el señor Jorge, si quieren escribir su pregunta, por favor. Calidad. Y calidad Creo que esa asistente. es la revitación. Probablemente se nos quedó a manita arriba cuando participamos en las dinámicas. Muchas gracias a sus comentarios en el chat. Gracias por participar. Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, les agradecemos muchísimo el tiempo, equipo capacitación, equipo operaciones. Estaremos siempre también a la disposición de cualquier situación que requieran. Así que pues muchísimas gracias por el tiempo.